Muy buenas noches, bienvenidos a La Taberna Política, un programa de entrevista semanal auspiciado por la Academia Iberoamericana de Ciencia Política y Cowpay Group, consultores y asociados. En esta oportunidad, bajo la conducción de Walter Masgo Manco, presidente de la Academia Iberoamericana de Ciencia Política. Damos inicio a nuestro primer episodio. Muchas gracias, Vanessa. Es un gusto saludarlos a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Hugo Rovira. Después de un tiempo volvemos con nuestro programa La Taberna Política, que es un programa que pretende, a través del diálogo y la conversación, tratar temas de interés nacional, político, social, humanista, literario, filosófico, es decir, de las humanidades en general. La Taberna es un programa que forma parte de la Academia Iberoamericana de Ciencia Política y que en esta oportunidad vamos a contar con la presencia de un invitado muy especial, el doctor Hugo Rovira Zagal, que ha sido oficial mayor, es ex oficial mayor del Congreso de la República, y con una larga trayectoria en el Congreso, porque no solamente conoce el Parlamento desde un ámbito teórico, conceptual, sino también de la parte práctica. Él ha ocupado cargos de importancia en el Congreso, ha sido director general parlamentario, director general de administración, jefe de agenda de relatoría, jefe de participación ciudadana. Bueno, y me cansaría de mencionar los cargos que ocupamos en el Parlamento, y para nosotros es un honor y un lujo tenerlos porque eh, la importancia de tener funcionarios de carrera en el Estado es vital. Y lo vemos a veces al apreciar la coyuntura política y el acontecer político nacional, de cómo las personas que ocupan cargos de importancia como funcionarios públicos no tienen, en algunos casos, la expertise necesaria. Y creo que para que un Estado funcione bien, para que un gobierno funcione bien a través de sus diferentes niveles de gobierno, es necesario que haya funcionarios de carrera, preparados y con experiencia de vida. Y en esta oportunidad, precisamente, tenemos pues la presencia de nuestro amigo Hugo Rovira Zagal, que nos va a acompañar en esta oportunidad, conversando temas no solamente de su experiencia profesional y política, sino también de su vida personal, porque detrás de él también hay un personaje, hay una historia, hay una persona que lo vamos a conocer por dentro y por fuera, en el buen sentido de la palabra, y por eso el programa también tiene por nombre Parlamento por Dentro, porque vamos a indagar sobre temas del funcionamiento del Parlamento, no desde las cámaras, sino del funcionamiento interno. Muy buenas noches, Hugo, bienvenido a la Taberna Política. Hola Walter, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa. Me siento honrado por todo lo que has dicho. Además, qué barbaridad. Bien, Huguito, hay algo que nos interesa, por ejemplo, los que estamos metidos en la carrera pública, de ver cómo uno se interesa por servir al Estado a través de una institución política, en este caso desde el Parlamento. ¿Desde cuándo trabajas en el Congreso? ¿A qué edad entraste a trabajar al Parlamento? Sin decir tu edad, dicho sea de paso. No, yo tengo muchísimos años en el Parlamento. Entré a los 21 años. Justo terminé la carrera de Derecho y entré casi inmediatamente. O sea, ¿y tú has entrado cuando funcionaba todavía Cuando el Congreso era Parlamento bicameral? bicameral. Claro, yo entré al Senado de la República. Ujú. Hubo una oportunidad, había una vacante de un cargo, me presenté, me evaluaron y me contrataron a prueba. Entré, según yo, por un año y me quedé toda una vida. ¿Cuántos años en el Parlamento hubo? 41 años. Debe ser una Y de las personas con más trayectoria, no solamente de años, sino de experiencia en el Congreso. sí, estoy entre los que tienen muchísimo tiempo ahí, claro. Qué bueno. Pero antes de entrar a los detalles de tu trabajo en el Congreso, me gustaría saber algo de tu vida más personal. Decías que has dado derecho, eres abogado de profesión. ¿De qué universidad hubo? Yo soy abogado de profesión, estudié en la Universidad San Martín de Porres. Ah, ¿está? Ah, en la, Sí. en la casona. Bueno, qué bien. Y en el ámbito familiar, ¿eres una persona casada? ¿Tienes tu Soy familia? casado, sí, soy casado, felizmente casado, tengo 3 hijos, ya Ah, grandes, porque además también mi vida siempre ha sido muy rápido, todo lo he comenzado muy temprano. Entonces me casé también joven, ya mis hijos están grandes, pero todavía no soy abuelo.
no quieren. Pero, pero imagino lo complicado que habrá sido para ti eh, trabajar en el Parlamento que en tiempo atrás se trabajaba 24/7, ¿no? O sea, no había horarios y conciliar la vida familiar con la vida laboral y profesional habrá sido complicado en esos primeros años, ¿no? Sí, muy, porque como tú dices, no había horario. Bueno, ahora tampoco, pero antes era peor. Entonces, el Ujú. poco tiempo que estaba en la casa lo dedicaba, le daba pues, calidad de tiempo, mucha calidad de tiempo. Y eso me ha ayudado a que yo tengo bastante cercanía, bastante relación con mis hijos. Porque si no hubiera sido difícil, igual con mi esposa, pero sí, el tema del horario fue muy difícil. Y justo te quería preguntar al respecto, porque para que tú te dediques a tiempo completo a trabajo parlamentario, la capacidad de comprensión y de tolerancia de la familia ha sido importante, tanto de tu esposa como tus hijos, como decías. Sí, la suerte es que me casé con una mujer maravillosa y que siempre nos hemos dado nuestros espacios. Y Ujú. esto ayuda a que la convivencia sea mucho mejor, ¿no? Ah, qué interesante. Pero bueno, yendo ya propiamente al ámbito del Parlamento, y cuando empezaste en el Congreso, Hugo, ¿en qué oficina, en qué ámbito desarrollaste tus Mira, primeros años? yo, yo, yo comencé como relator del Senado. Justo se abrió una vacante. El que estaba de segundo relator dejaba el cargo porque se iba de asesor del senador Aldo Orlandini, de Javier Aldo Orlandini. Ujú. Entonces me pasaron la voz para ese puesto, me tomaron un examen, eh, preguntas de conocimiento y también de saber leer, poder leer en un micro qué tipo de voz tenía, por usted tengo voz grave, entonces eso me ayudaba mucho más, ¿no? Yo no le tengo miedo al micro, digamos, yo soy extrovertido, entonces hablaba, leía con tranquilidad y pude responder no solamente las preguntas que me hicieron, sino además pude hacer un buen trabajo práctico en ese momento y me contrataron a prueba. Fue interesante porque las otras personas que se presentaron no rindieron fruto. Por suerte yo pude tener la suerte de que me seleccionaran y desde ahí no paré nunca más hasta el día de Y, hoy y todo fue en la época que existía el bicameralismo hasta el golpe de Estado del 92. Has trabajado en el Senado. en el Senado. Estuve en la oficina de relatoría, de relator 2 pasé a relator 1, pasé a ser jefe porque el jefe se fue de oficial mayor, yo asumí la jefatura y ahí me quedé. Después, en el año 88, pasé de la relatoría, pasé a trabajar a comisiones y me asignaron con el senador Felipe Osterling, estuve con él 5 años, hasta el golpe, que él era presidente del Senado en ese tiempo, ¿no? Hasta el año 92, es cierto. Y después en el proceso de modernización, después del golpe de Estado del Congreso Constituyente, asumiste otros roles en el Congreso Constituyente. Sí, claro. Cuando se cerró el Congreso en el 92, nos evaluaron a todos los trabajadores varias veces y yo me presenté para el cargo de director de relatoría del Congreso en ese tiempo, que era el Congreso Constituyente Democrático. Aprobé el examen otra vez, me volvieron a tomar y eso fue en el 92, aproximadamente septiembre, por ahí, septiembre, octubre. Luego, en abril del 93, nos vuelven a evaluar porque cambiamos de régimen laboral. De la 276 pasábamos al decreto legislativo 728, Mm. que es como régimen de actividad privada, y de ahí quedamos cerca de 200 trabajadores nada más. Tuvieron que hacer un concurso para aumentar un poco más, y desde ahí no he parado nunca, ¿no? Yo no paro desde el año 80, el 1 de enero del 83 que salió mi contrato. Ya, porque recuerdo yo que los funcionarios que se hicieron cargo del proceso de modernización del Congreso, si no me recuerdo, José Elis, José Chovasco, tú y otras personas más, hicieron el gran trabajo de modernizar el Parlamento, claro, un Parlamento unicameral, y tenía entendido que la cantidad de trabajadores en ese tiempo bajó considerablemente respecto al Parlamento bicameral. ¿Es cierto? Así, tremendamente. Éramos muy pocos y el horario de trabajo era brutal, ¿no? No trabajábamos menos de 12 horas. Por ejemplo, el promedio era 16, 18, dormíamos poquísimo. Fue una época que se trabajó muchísimo hasta que pudo entrar un poco más de gente y eso nos alivió después a todos.
pero fue un tiempo muy duro, muy difícil y tuvimos que sostener el Parlamento. Estaba Pepe Chevaco, Pepe Eliche, ¿no? Y había que llevar adelante el Parlamento, porque todos los que entraron en ese momento parlamentarios y con el personal que tenía, no conocían el Congreso, no conocían las funciones, los reglamentos, entonces había que hacer un solo reglares. Entonces, más o menos manejar un parlamento diferente en un momento de crisis política que había en ese instante, ¿no? Fue Claro. difícil, Sí, fue muy porque difícil. entonces los procesos políticos, las coyunturas políticas después del 92 han sido complejas, bueno, hasta ahora, ¿no? O sea, el Congreso siempre ha sufrido situaciones de crisis, ¿no? Digamos que la crisis es algo ya, creo, normal en el tema del Parlamento. Bueno, Pero mi pregunta va, la democracia nace de una crisis y vive en constante crisis. Más bien, crisis más sí, fuertes, crisis menos fuertes. Eso es lo que ha pasado en el tiempo, ¿no? me has hecho acordar una frase del politólogo Norberto Bobbio, que le preguntaron si la democracia está en crisis, le preguntaban a él y él le respondió, ¿cuál crisis? Si la democracia ha crecido, se ha desarrollado en permanente crisis de los griegos. O sea, uno Sí, tiene que aprender a convivir con la permanente crisis de la democracia, que es su normalidad. así es. Y hay que saber llevarla y saber cómo manejarla, ¿no? Sí, Para que no Hugo, en tu experiencia, después ya del 92, a ti se te conoce como un especialista parlamentario, especialista en procedimientos, creo que uno de los pocos que tiene esa calificación, una buena calificación respecto a tu expertise, y sin embargo has pasado por diferentes ámbitos del ámbito del servicio parlamentario y la parte legislativa. Tengo entendido que también ocupaste el cargo de jefe de participación y después ciudadana y después en la Dirección General de Administración, que es una cosa distinta a la parte legislativa. totalmente distinto. Me gusta aceptar retos, me lo ofrecieron y dije sí. Lo que hay que hacer es ponerle ganas a las cosas y preguntar y aprender. Preguntando se aprende y hay que leer, obviamente. Y lo más importante, nadie es todista, tienes que tener un buen equipo siempre y trabajar en equipo para que las cosas salgan perfectamente bien. No, qué interesante. Vayamos a temas de fondo ya. Hemos hablado de uno de los Claro. aspectos de formas del Congreso. Sin embargo, los ciudadanos que ven el Parlamento lo ven a través de los medios de comunicación, los Sí. que muestran, digamos, la forma de la política, pero no el fondo. Y cuando te invité a participar de este programa es porque queremos conocer el Parlamento por dentro, ¿no? ¿Y qué significa para nosotros conocer el Parlamento por dentro? Conocer el comportamiento de los políticos, por ejemplo. ¿Cuán difícil es trabajar con políticos, primero de diferentes ideologías, de diferentes comportamientos, diferentes niveles culturales? E intereses también, porque un oficial mayor, en el caso del que has desempeñado, ¿cómo conciliar esos intereses distintos cuando tú tienes que pegarte al reglamento y manejar ciertos consensos de gobernabilidad al interior del Congreso y de los grupos parlamentarios? Mira, buena pregunta. Es complicado. Todas las veces que he estado en la oficialía mayor, no ha sido fácil porque tenemos un Congreso con muchos grupos parlamentarios y cada uno tiene un interés que cree que es el mejor para el país y lucha por sus intereses, ¿no? Lo que tienes que hacer es siempre tratar de ser lo más neutral posible, porque eso es lo que tienes que hacer, es tu trabajo. No tienes que tener preferencias, ¿no? Y defender la institucionalidad del Parlamento, que eso es vital. Hacer respetar los reglamentos y hacer las cosas como se debe. Y algo que a mí me ha servido mucho es no mentir, decir las cosas como son. Esto funciona así, esto no funciona, esto se puede, esto no se... Hay que aprender a saber decir no y aprender a saber decir sí en los momentos adecuados, ¿no? Y cuando se puede algo, se hace, y cuando no se puede, también hay que decir no se puede, porque hacer algo que no se puede generar una crisis, puede generar un problema mayor, ¿no? Pero siempre con el fundamento, tienes que saber cómo funciona tu reglamento para demostrar por qué no se puede o por qué sí se puede hacer tal o cual cosa Eh, y tener firmeza en lo que dices. ¿qué Nunca pregunta? hay que dudar, Eh, ¿no? Hay que ser firme y seguro. Si tú no eres seguro en tu posición, entonces no generas presencia, no generas verdad en lo que dices, ¿no? Entonces la otra persona que recibe tu comentario, tu opinión, tu decisión, entonces la toma de una manera diferente y te cree. Pero si dudas, entonces
ahí puede pasar muchas cosas, ¿no? ¿El oficial mayor es una especie de asesor de los 130 parlamentarios? Sí, principalmente de la mesa directiva, en especial del presidente. Pero cuando estás en las sesiones del Pleno, todos te consultan y tú tienes que aprender a hacer muchas cosas a la vez. Escuchar la sesión, estar atento a lo que el presidente te pregunta y atender a los demás parlamentarios que se acercan donde ti y te hacen preguntas de procedimiento. Entonces tienes que tener pues la concentración al máximo. Y tu equipo alrededor también concentrados al máximo, porque el trabajo es en equipo entre el relator, la jefa de relatoría, el director general parlamentario, que es vital en la sala de sesiones, ¿no? Para un día de pleno. Y para un día ordinario que no es de pleno, trabajar también en equipo con la parte administrativa, porque es un tema fundamental. El Congreso es el centro político del país y también es el centro de su eficacia, donde están todos los medios de comunicación que buscan la noticia y lamentablemente no siempre no necesariamente se busca una noticia buena, porque las cosas buenas que hace el Congreso, como hemos visto, no las publicitan, sino siempre publicitan lo anecdótico. Entonces hay que tratar de que todo sea estricto, que todo sea pegado a la ley, pegado al reglamento, pegado a las normas, para evitar que tergiversen o retuerzan alguna noticia o algún hecho en el Congreso. Entonces el trabajo es fuerte, es duro, pero es apasionante. ¿No? El trabajar en el Congreso también es como una vocación, es como la vocación política, ¿no? La búsqueda del bien común. Eso es una vocación lo que hacemos en el Parlamento. Hugo, ¿y qué tu experiencia? ¿Es más fácil trabajar con mujeres políticas o con congresistas mujeres o congresistas varones? Porque, por ejemplo, presidencia del Parlamento, Marta Ginebra de carácter fuerte, Meche Cabanías de carácter fuerte, por mencionar dos de ellas. Marta Chávez con carácter fuerte. ¿Cuán difícil es para Mari Carmen con Alba carácter con fuerte, carácter fuerte. expresidente, ¿no? Eh, Pero como te digo, mientras tú seas firme en tu posición, te respetan. Siempre te respetan. Yo no tenía problemas. Si alguna vez ha habido algún parlamentario que te ha querido levantar la voz, lo que nunca debes dejar que ocurra es que tu dignidad sea mellada. Y eso yo lo he defendido al máximo toda mi vida, desde niño. Entonces, eso no se puede mellar, no se puede transgredir. Entonces, siempre yo he puesto límites. Yo soy educado, trato de ser lo más educado posible hasta en las posiciones que yo defiendo, ¿no? He trabajado con presidente mujer y con presidente hombre. No he tenido problemas. Sí, los hombres son más fáciles porque el hombre es más sencillo, capta más rápido el tema. La mujer es mucho más analítica, entonces hay que explicar mucho más las cosas, porque su capacidad de análisis es mucho más amplio. No es que sea mejor o peor el hombre, ni el hombre mejor o peor, sino el hombre es menos analítico y es mucho más práctico en las decisiones. Entonces es más rápida la interacción en las cosas, ¿no? los ciudadanos tienen la percepción de que los políticos deben ser perfectos, porque no deben equivocarse. Endiosan normalmente al político. ¿Siente que los parlamentarios, en este caso como políticos, se endiosan cuando están en el poder? ¿Pierden el sentido de la realidad? Mira, los políticos son seres humanos, como cualquiera. Hay algunos que sí, lo que yo siempre digo, les da mal de altura, ¿no? Eh, sí, pero la realidad los hace aterrizar, porque el día a día a veces no tienes tiempo de pensar mucho, porque todo se te viene de golpe. Entonces tienes que estar con los pies muy en la tierra, ¿no? Y además estás tú para decirle, como le decían al César, oye, eres mortal, ¿no? Entonces tienes que darte cuenta de la situación. Es un Porque tu poco trabajo como oficial mayor también es ese. También es ese. precisamente sobre eso te quería preguntar. Esas características que debe tener un oficial mayor van más allá de solamente el conocimiento reglamentario, procedimental o constitucional. Creo que hay otros ámbitos que ayudan a que un oficial mayor sea eficiente en su trabajo. ¿Cuáles serían esas otras características, Hugo? Lo que pasa es que tú tienes que ayudar a evitar que el presidente que está de turno, a quien tú estás atendiendo como oficial mayor, eh, no digo que no se equivoque nunca porque es un ser humano, pero lo menos posible sí. Y dar tu opinión cuando tengas que darla, ¿no? Porque obviamente tú no impones las cosas porque la decisión es tuya, la decisión es del presidente, pero le tienes que poner las alternativas.
Y tienes que ser muy claro y muy franco. Y siempre tratando de decirle que él representa al Congreso y que por lo tanto las decisiones que él tome o que haga o las reacciones que haga pueden perjudicar la imagen del Parlamento, al que hay que cuidar muchísimo. ¿Por qué? Porque están muy expuestos. Acuérdate que la política no solamente es el arte de la conversación, el arte del acuerdo, sino también el arte de los gestos, ¿no? De las formas. Entonces, eso hay que cuidar muchísimo. Y parte de lo que tú haces también es eso. A pesar de que ellos tienen también sus asesores, pero a veces los asesores no tienen la experiencia en el mundo político del Congreso como se cree. Entonces, hay que decirles cómo son las cosas a cada momento, ¿no? Qué interesante. Hugo, tú has vivido los dos momentos del Parlamento, el momento bicameral y el momento unicameral. Sí. ¿Con cuál te quedas, Hugo? ¿O Me qué quedo positivo siempre y con negativo? Mira, yo me quedo con el bicameral. Somos una democracia joven todavía, a pesar de que tiene 200 años de república, pero ha tenido muchos cortes esta democracia. Entonces todavía, y encima el gobierno ha quitado el curso de educación cívica en los colegios, con lo que los chicos no tienen formación cívica. Entonces, eh, la idea de un Congreso bicameral es realmente una mayor representación. 130 para 32 millones de peruanos es poco. Ellos tendrían que atender a 250.000 ciudadanos aproximadamente. No se dan abasto. La idea de una doble cámara también es una mayor reflexión, mayor debate, mayor conversación. El Parlamento viene de hablar, de expresión de ideas, de poder hacer las cosas bien en beneficio de los ciudadanos. Y hacen el producto más importante, que es la ley. La ley que regula el comportamiento humano y además ayuda a que el Perú, el país salga adelante, el país que sea. Entonces, mientras más estudio, más reflexión, más conversación, más acuerdos que hayan entre las bancadas, sale un mejor producto, que es la ley. Entonces, de un Congreso unicameral, la parte positiva, digamos, es que es más rápido, sí, pero no necesariamente lo más rápido es lo mejor, ¿no? Como dice el dicho, a mayor celeridad, menor seguridad. Sí, Cuando hemos tenido dos cámaras, las cosas han salido mejor estudiadas y mejor debatidas. Porque acuérdate, y no sé si te puedo explicar un poco esto, a la Cámara de Diputados le decían la Cámara caliente, la Cámara joven, no, la Cámara efervescente. En cambio, el Senado de la República se le decía la Cámara fría, la Cámara reflexiva, por la Cámara vieja, porque eran mayores. ¿Por qué? Porque muchas veces la Cámara de Diputados, que era la Cámara política, la Cámara caliente, aprobaba cosas rápido dependiendo de la efervescencia política que había en el momento, el conflicto social que había. Y aprobaban proyectos a veces para aplacar ese conflicto, esa crisis, ese momento difícil que había. Pero muchas veces habían errores en ese apresuramiento de aprobar la norma, y a la hora que iba al Senado, ya había pasado esa calentura política, esa efervescencia, ese conflicto social. Y en el Senado se pensaban mejor las cosas, se debatían, se discutían, se estudiaba mejor, y o se corregían errores o de repente no se aprobaba porque lo que se había aprobado era perjudicial para el país. Entonces, el producto final que salía era 100 veces mejor. No digo que era perfecto, porque solo Dios es perfecto, pero salía muchísimo mejor. Y te lo pongo como ejemplo, yo que he estado haciendo autógrafas por años en el Congreso de la República. Cuando éramos Congreso bicameral, del 100% de autógrafas, y para que el ciudadano sepa, la autógrafa de ley es el proyecto que aprueba el Pleno del Congreso con las modificaciones aprobadas, que se transcriben a un papel especial que lo firma el presidente y un vicepresidente, que es lo que se envía al presidente de la República para que lo promulgue, ¿ok? Del 100% de autógrafas que enviaba el Senado, el Poder Ejecutivo ejercía su derecho de veto en un promedio de 3%. En el peor de los casos podríamos llegar a 5%. En cambio, en este Congreso unicameral, más rápido, entre comillas, más eficiente, nos observa el Ejecutivo entre el 20 y el 25%, y últimamente hasta el 30%. ¿Esto qué significa? Que falta mayor estudio, mayor debate. No necesariamente la cantidad es calidad. Porque también hay ese tema. Los medios de comunicación hacen creer al ciudadano que mientras más proyectos se aprueben,
es mejor Congreso, como si fuera una fábrica. A mayor producción, mejor ganancia. No, eso no funciona en política, y menos en los congresos del mundo. No es por cantidad de leyes que es un mejor Congreso, sino por calidad de normas. Eso tenemos que tenerlo claro. Puede ser una sola ley, pero tan buena que ayuda a que el país salga adelante. No 700 que no sirven para nada, ¿no? Tenemos muchas leyes declarativas que no sirven, que eso son unas leyes que no se, que a veces por la presión ciudadana que no conoce bien el sistema, hacen que los congresos aprueben, que este congreso nuestro apruebe leyes declarativas. Y lo Hugo, primero que te enseñan en derecho, en los primeros ciclos de derecho a los abogados, creo que también a los politólogos, es que la ley tiene una característica fundamental. La ley es imperativa, la ley manda. Un proyecto declarativo, una ley declarativa, no manda, no impone, solo expresa una buena voluntad. Entonces, ¿para qué se hace una ley declarativa? No tiene sentido. Puedo entender que se declare el día del pisco, okay, o del ceviche, porque son temas muy significativos para nuestro país que tienen reconocimiento mundial, hasta ahí. Pero declarar de necesidad pública, por ejemplo, la creación de un distrito o de la construcción de una carretera, de un hospital, eso no sirve para nada. Y eso Hugo, lo que hace es crecer nuestro aspecto jurídico. Tenemos 32.000 leyes. ¿Quién puede aprenderse las 32.000 leyes en el país? complicadísimo. Hugo, precisamente sobre lo que estás opinando, pero no solamente es un cambio a un sistema bicameral, o sea, creo que la reforma del sistema político involucra otros aspectos, ¿no? O sea, Por supuesto, eh, representación entre ellos, ¿no? el sistema electoral, la forma de gobierno, el sistema de Sí, partidos, o sea, son varios aspectos que van de la mano para una va mucho más reforma. allá, exactamente, O sea, así es. no es tan sencillo, entonces, este cambio solamente de pasar de un unicameralismo al bicameralismo, o sea, creo que hay No, otros, eso va a significar una reforma fuerte de la Constitución sobre varios aspectos, ¿no? porque pongamos de que exista un parlamento bicameral en el siguiente periodo, con la reforma constitucional. ¿Considera que con los mismos actores políticos que tenemos, con los mismos partidos, va a ser mejor el Parlamento o tiene que haber cambios de fondo? Lo que pasa es que el cambio no se va a dar inmediato, ¿no? Esto va a pasar un tiempo. Lamentablemente, muchos de los actores que no están haciendo bien su trabajo van a volver a repetirlo. Pero yo confío en que este cambio va a generar una transformación política en el país interesante, ¿no? En el sistema electoral, en el sistema de partidos políticos, que se pongan mayores restricciones. Es increíble que tengamos tantas listas para elecciones para el presidente o para Congreso, ¿no? Confunden al ciudadano y a veces, y después hay problemas en los congresos, ¿no? Un congreso Eh, tan eh, gran parte de la crítica, fraccionado. gran parte de la crítica de la opinión pública respecto a los congresistas es, dicen, porque le falta ser más profesionales, más calidad profesional. Oh, ¿Tiene no, que ver eso con la calidad del parlamentario? no, no necesariamente, pero es que lo que yo siempre digo a veces en mis charlas, ¿no? La democracia está compuesta por valores. No podemos traer por lo menos los dos valores más importantes de la democracia, que es la igualdad y la libertad, ¿no? Todos tienen derecho a ser elegidos, todos tenemos derecho a votar porque nos dé la gana, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, y si yo quiero ser candidato y no tengo título universitario, ¿por qué no puedo hacerlo? Ya no habría igualdad, no habría libertad, ¿no? Estaríamos generando ciudadanos de primera categoría, los que tienen estudios superiores, y ciudadanos de segunda categoría, los que no tienen estudios superiores. Por eso que las constituciones del mundo no te ponen requisitos más que la edad, eh, ser peruano de nacimiento y tener tus derechos civiles hábiles. Bueno, Brasil nomás te dice que tiene que tener por lo menos quinto y media. Ok, podría ser hasta ahí. Pero más allá no. Y además tenemos experiencias parlamentarios que no han tenido estudios universitarios, que han sido sindicalistas, representantes de comunidades indígenas, ¿no? Empresarios que no tuvieron estudios, pero tuvieron una idea, digamos, ese ingenio para los negocios, que han sido buenos parlamentarios, mucho Hugo, sí, mejores que muchos que han tenido pues títulos que los han llevado en carretilla. Entonces, hay
No depende mucho de cuánto estudio tengas, sino qué criterio manejes y qué equipo de trabajo lleves a tu despacho para trabajar. Ujú. Eso es vital. Muy bien. Y que tienes que ser un buen líder, ojo, ¿eh? Eso Claro, también es. esas son características de los políticos, realmente políticos, ¿no? Sí, El, claro. si tuvieras que reformar algo del Parlamento actual, ¿qué, ¿cuál sería, por ejemplo, una medida? Yo pondría, o sea, la Constitución no la puede reformar en los requisitos que se requieren para los parlamentarios, pero sí podrías pedir exigencias a la ley de partidos políticos para sus candidatos, ¿no? Ujú. Que filtren mejor a sus candidatos, mucho mejor, ¿no? Y exigencias al Jurado Nacional de Elecciones a la hora que reciben la lista de candidatos. Por ejemplo, ¿no? No hablo de estudios, hablo de calidad personal, Ujú. porque también vemos a veces que no todos tienen principios, valores bien puestos o que tienen un pasado un poco oscuro y no es aconsejable que esté en el Parlamento porque, ¿qué ejemplo le dan a la ciudadanía? Se supone que un político es un líder al que tú vas a seguir, al que tú quieres emular, pero si es una persona que no es muy buena, entonces, ¿qué ejemplo le das tú a la población? A quien te va a representar, a quien va a llevar tu voz al Parlamento y que va a tomar decisiones por ti. Entonces, hay ciertas cosas que sí habría que reformar. No cambiaría los sistemas porque si bien tenemos un sistema mixto, presidencialista y parlamentarista, lo dejaría como está porque los mecanismos que tiene son buenos y se usan. ¿No Haría que... estarías de acuerdo con un modelo parlamentario en el Perú? No, Mm. no, todavía no. Somos una democracia joven, digamos, eh, con mayor experiencia democrática, con mayor experiencia política, podría ser, pero todavía estamos en pañales en O eso. sea, deberíamos ¿Cómo seguir está? con un presidencialismo. Sí, mixto, ¿cómo Mm. está? El Congreso debe seguir teniendo sus mecanismos que los ha traído de sistemas parlamentarios de control político interesantes que ayudan a que haya justamente este contrapeso político entre Estado y Congreso, ¿no? Entre Poder Ejecutivo y Congreso. Entonces, el control que hay del Congreso es interesante, lo hemos visto en un diciembre pasado, cuando se intentó hacer un golpe de Estado. El Congreso funcionó, reaccionó inmediatamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, o cuando ha tenido que censurarse a alguien porque su trabajo no fue bueno, o porque se hacen las comisiones de investigación que le ponen freno a las cosas, la subcomisión de acusaciones constitucionales que hace un trabajo interesante. Entonces, sí, los mecanismos de control funcionan y funcionan bien, ¿no? Precisamente, Hugo, hablabas del proceso, el último proceso de la vacancia de Castillo. Ah, Algunos cuestionan la legalidad de ese proceso. Tú que eres experto en el tema parlamentario, ¿los procedimientos se cumplieron? se cumplieron a cabalidad. Ojo, aquí había flagrancia. No era un pedido común de vacancia, no, había flagrancia. Es igual, era un delito como que si hubiera agarrado al presidente y le hubiera metido un balazo a alguien. Entonces la flagrancia estaba dada, que además todos los peruanos lo hemos visto por la televisión, no es que nos la contaron, no, lo hemos visto en la televisión, al momento que da el golpe de Estado. Se propone, porque además y tampoco había un procedimiento escrito, se propone el procedimiento, se aprueba y sobre la base de lo que establecen los artículos 45, 46 de la Constitución más el 113, se establece el procedimiento y se sigue la pauta. Y tuvo una votación mayoritaria, donde hasta los mismos parlamentarios del partido del expresidente votaron a favor de la vacancia. Y se llega a una votación suficiente para vacarlo, ¿no? Haciendo Ahí un poco, volviendo a temas de historia del Parlamento, Hugo, cambiando un poco ya la tónica de las preguntas, del procedimientos, ah, ¿qué etapa del Parlamento peruano te pareció mucho, no sé si mejor, pero más rica en contenidos, en personajes, en parlamentarios, que involucra ver también la pregunta de cajón, si ha habido, qué mejores parlamentarios has visto tú en tu trayectoria?
A ver, te lo digo de esta manera. ¿Qué periodo era una cátedra constante para mí? El 80-85 y en segundo lugar 85-90. Fueron dos épocas donde habían parlamentarios que, que tenían una preparación diferente, eran políticos de renombre, tenían experiencia en, lo que, en su trabajo como congresistas. Entonces, cada debate, cada exposición era una cátedra. Claro, ¿por qué no se ve esa situación? Porque antes, ahora en 3 minutos que le dan un parlamentario, no tiene mucho tiempo de hacer una explicación académica sobre lo que quieren. Tiene que decir simplemente, esto no estoy de acuerdo con esto por tal razón, propongo tal, doy tal propuesta, ¿no? Entonces, el acortar los tiempos por este afán de querer aprobar muchos proyectos de ley, entonces hacen que el debate sea pobre. Tenemos que tener claro que la cantidad no es calidad. Entonces, antes, como cuando era simplemente debates largos, el parlamentario se preparaba para cada debate. Se van a ver tales proyectos de ley, ellos iban preparados de todas las tiendas políticas, no te hablo de una o dos, de todas, izquierdas, derechas y centro. Entonces, cada debate, cada exposición de los parlamentarios uno se quedaba extasiado escuchando esos debates académicos interesantes donde habían razones fuertes que cada grupo exponía, porque acuérdate que en los congresos los votos son en bloque, entonces los bloques exponían sus posiciones para conseguir lo más importante que era votos. Entonces uno quedaba realmente extasiado y aprendía muchísimo. Eso, por ejemplo, por este afán que comenzó a principios del 2000 de cantidad y no calidad, mató el debate. Mató totalmente el debate y ya no vemos esa calidad en las exposiciones. En casos aislados, pero no como era antes. Y respecto al ámbito comparativo, la calidad del Parlamento peruano respecto a los parlamentos en Latinoamérica, ¿cómo lo evalúas? Tú que has tenido la oportunidad de visitar varios parlamentos. Sí, se critica mucho al Parlamento peruano, que acá se pelea mucho, se dicen muchas cosas, pero en medio de todo nuestro Parlamento es muy educado. Nuestro Parlamento, aquí nos agarran a golpes, han habido alguno que otro caso aislado muy lejos, pero no se dicen las cosas tan fuertes que se dicen en otros parlamentos, no se tiran los curules, ni se avientan los teléfonos en la cabeza, ni se agarran a golpes, ni a balazos. Esto es un parlamento bastante formal, bastante educado, ¿no? Donde se expresan las ideas y se votan. Mira que han habido momentos fuertes, y yo los he vivido como oficial mayor también, donde a veces he tenido a los parlamentarios que se han ido de mí porque el presidente levantaba la sesión y se iba, y yo todavía, entre que sacaba mis cosas, como yo estoy el asesor, bueno, cuando era oficial mayor, el oficial mayor es el asesor del presidente directo en las sesiones, muchos parlamentarios a enfrentarme, a decirme un montón de cosas, y tú tienes que mantener la calma, no puedes perder jamás los papeles ni la firmeza en tu posición. Eso es vital. Y con eso, mientras tú no pierdas la calma, entonces no le echas más leña al fuego, no enardeces más la discusión, sino todo vuelve a la calma, ¿no? Y tienes que hacer entender las posiciones de uno y otro, ¿no? Yo tengo que defender la posición del presidente porque soy su asesor principal, estando como en la oficialía mayor. Entonces no puedo contradecir la decisión que él tomó, ¿no? En un petit comité o en privado se lo puede decir, pero ya si se tomó una decisión determinada, entonces ya no puedo hacer más que eso, ¿no? Interesante. Yendo al plano ahora, en el caso de los oficiales mayores, que son los que tienen más experiencia en el trabajo parlamentario, o en procedimientos, a veces ocurre que el cambio permanente de oficiales mayores, no sé si es bueno o malo en la evaluación, o sea, porque es un cargo de confianza propuesto por el presidente y ratificado por el Consejo Directivo. Sin embargo, no sé si es, porque a diferencia de los de décadas atrás, los oficiales mayores tenían una permanencia en el tiempo y una continuidad
y eso creo que permitía también una mejor planificación del trabajo parlamentario respecto a la parte administrativo-legislativa. Pero en estas últimas décadas, creo que del 2000 para adelante, son cambios permanentes de oficiales mayores. Y distinto matiz, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo para la continuidad? Mira, tú has dado la respuesta y igual te lo iba a decir yo. Es pésimo para el Congreso, porque cuando tú asumes la oficialidad mayor, asumes el liderazgo o el puesto que tiene que guiar al Parlamento y tiene que administrar todo el Parlamento, ¿no? De la mano de la mesa directiva. Entonces tú haces una planificación de trabajo, pero en un año, si es que es un año, tú planificas, dejas tareas por hacer para que lo continúe el siguiente, y muchas veces no la continúan, y muchos de los planes que ha pasado se han frustrado y no continuaron, y eran planes que inclusive, lo digo por gestiones que yo he tenido, planes de acción que lo ha aprobado no solo la mesa directiva, sino hasta el consejo directivo. El consejo directivo, para que lo escuchen los oyentes, es la reunión de parlamentarios de todos los grupos parlamentarios, ¿no? Que no pueden exceder de 33 parlamentarios, ¿no? Entonces, inclusive que ellos, bueno, tienen funciones específicas, entre ellas la, el aprobar la agenda, los tipos de debate, pero también informes de oficialidad mayor, ¿no? Y estos informes han sido aprobados, continuaron con estos trabajos, quedándose en el tiempo. Entonces, no se puede planificar a largo plazo. Y ese es su problema para el Parlamento, porque podrían hacerse muchas cosas interesantes para el Congreso, pero pero con estos cambios se perjudica mucho a la Claro, administración. es un tema más complejo porque involucra la toma de decisiones de los políticos de turno, en este caso los congresistas, ¿no? O sea, Exacto. pero definitivamente no es lo No, mejor. no es lo mejor, no es nada mejor, no es nada bueno. Pues claro, uno El sistema mayor debería estar un tiempo más largo, no digo no para que los vean hacer planificaciones, sino a largo plazo, por lo menos en mediano plazo, con lo que funcionaría mucho mejor. directivas, ¿no? O sea, tienen un periodo de un año, pero recuerdo en la historia del Parlamento cuando desde 1822 las mesas directivas duraban un mes y después han ido cambiando. Ahora tenemos un año. ¿Es un año suficiente para No, trabajar hacer políticas desde la mesa? no. Yo sería la idea, a mí me encantaría que sean como los parlamentos europeos que duran todo el periodo. ¿Una ¿No? mesa? Ahí los presidentes, la mesa electiva dura los 5 años, o los 4 años, porque hay el periodo de 4 años. Ya, yo no digo que duren, acá tenemos 5, pero por lo menos la mitad del periodo, ¿no? Que hayan 2 presidentes por periodo constitucional, ¿no? 2 años y medio y 2 años y medio. Puedes planificar mejor. Porque acuérdate que la mesa directiva del Congreso se encarga de la dirección administrativa del Parlamento, claro, de la mano del oficial, o el oficial mayor de la mano de la mesa, ¿no? Entonces, las planificaciones a mediano plazo y en algunos casos a largo plazo pueden hacer que el Congreso pueda funcionar mucho mejor, ¿no? Estos cambios anuales rompen ese esquema. Ay, qué interesante, ¿no? Bueno, yendo un poco al plano personal, Hugo, tú que has convivido con los políticos más de 40 años, ¿te sientes político, Hugo? Sí, definitivamente sí. He vivido de la política y en el centro de la política es más de la mitad de mi vida. ¿Y te gustaría Entonces, ser parlamentario, Hugo? sí, claro que sí. Porque he estado en todos los ámbitos, inclusive he trabajado en el despacho de un senador. Entonces, sé lo que perfectamente la función que hace un parlamentario y sé perfectamente cómo funciona un congreso. Y creo que estando en ese ámbito, se podrían hacer muchísimas cosas, porque se entiende a la perfección, no tendría que aprenderlo como pasa con los parlamentarios cuando recién entran, mi función de representación, que es vital en un parlamentario, ¿no? La función de representación total, obviamente la de legislación y la de control político, que es elemental, ¿no?
Y en tu proceso de formación profesional y política, ¿tus convicciones ideológicas las has tomado en cuenta? La pregunta así Sí, directa, ¿qué ideología tiene Huguito? a la yugular. Sí. Una pregunta a la yugular. Yo soy de centro. Ujú. Pero de un centro, Abiertamente estoy. digamos, un centro ideológicamente puede ser derecha, izquierda y al centro, o ideológicamente respecto a convicciones social cristianas, socialdemócratas, liberales, ¿por dónde te Yo soy ubicas? centro derecha, definitivamente. Ujú, Soy centro derecha. Un poco liberal. Es que el ujú. centro Bueno, derecha pues abarca un poco todo eso, ¿no? sí, así es. Claro, en estos tiempos han cambiado, ya Sí. no hay los radicalismos ni los No, fundamentalismos, no sirven, ¿no? Los yo, sismos han yo soy, pasado a un segundo plano. yo soy antirradical. No Ujú. creo en el radicalismo ni político ni religioso. No, me parece que eso lleva a las crisis mundiales, a los conflictos, y el radicalismo no debería existir. No creo en ello, no lo comparto. ¿Qué religión profesas, Hugo? Yo soy católico. ¿Te consideras un humanista? Sí, claro. Y eso tiene que ver entonces en esa formación con tus convicciones políticas. O sea, si tú tuvieras que formar un partido, digamos, idealmente, tendría que ser con esos esquemas, con esa visión. Definitivamente sí, porque cuando tú profesas una religión y cuando la practicas además, entonces eso ayuda a que tu ideología o tus pensamientos vayan a una línea determinada por los valores o por los principios que tú tienes y que profesas además y que crees en ellos, ¿no? No solamente por lo que tú has, por la formación que has tenido en tu casa, que a Dios gracias, mi formación en casa, yo tuve la suerte de tener unos padres maravillosos eh, que me ayudaron a ser lo que soy, sino que además también te ayudan a tener una visión determinada. Y eso influye mucho en tu posición política, ¿no? Entonces sí, eh, Yo siempre he dicho, por ejemplo, que para mí la política se asemeja a la religión en su objetivo del bien común. el cómo llegar, exactamente, el cómo llegar al bien común es distinto, ¿no? Porque siempre hay luchas por el poder distinta, porque también en las iglesias y en hay poder, hay lucha por el poder, hay estrategias y tácticas y todo en función de llegar exactamente. al poder, ¿no? Pero el bien común para mí es un tema central, que eso humaniza también a la política, ¿no? Entonces, no es que la política está peleada de la religión, ni la religión peleada de la política, porque a veces lo toman como eh, temas de confrontación y creo que no es así, ¿no? O sea, es bueno entonces No, en tener absoluto. una visión compartida o conjunta al respecto, ¿no? Sí, Eso claro, es pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Y eso te da justamente la pauta para lo que tú quieres seguir. Ujú. Claro, porque una cosa es la política como fin, es el bien común, como medio se puede, y a veces eso confunde. Hay gente que hace política solo pensando en el poder, y ahí hay un... Sí, pero eso está mal porque hay algo que va de la mano con la religión, no solamente la búsqueda del bien común, sino la vocación de servicio. Es una vocación, Ujú. ¿no? Y que van las dos de la mano. Y justamente el bien común también está de la mano de la vocación de servicio, porque si tú buscas el voto del pueblo, no es para beneficiarte de él, sino para servirlo, para Ujú. atenderlo, ¿no? Para ayudarlo, para buscar el bienestar, ¿no? El bienestar. Y hablando de vocación, también en tu historial vemos que tienes vocación por el arte y la música. Algunas Sí, personas te han visto estar en las tunas sanmartinianas, ¿no? sí. ¿Qué nos cuentas al respecto, Hugo? Creo que has una gran trayectoria también tiene respecto a ello. Sí, lo que pasa es que yo vivía en un distrito en Chaclacayo, donde en un tiempo hubo un tema de drogas fuerte dentro del distrito y mi mamá entró, se preocupó mucho por este asunto y nos metió en cursos de todo, piano, canto, folclore. Entonces, mm, nos metió mucho en el tema del arte. Ella además es medio artista, igual que mi papá. Mi mamá es declamadora, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y nos metió mucho estas cosas. Y cuando entré a la universidad, estuve en el grupo de teatro,
Me metí en un grupo de folclore también. Yo estuve en un grupo de folclore varios años. A mí la música peruana me fascina, de todas las regiones. Inclusive de niño gané un concurso de marinera con mi hermana, tenía 13 años. Y cuando se formó, hubo la idea de formar la tuna, pues me fascinó el tema y éramos 9 chicos en ese tiempo, y formamos una tuna universitaria. En ese tiempo había muy pocas tunas. Y luego de unos años, el rector de la universidad nos pidió que fuéramos la tuna de toda la universidad, que así fue. Y ahora somos una tuna muy importante, que es la tuna universitaria de la San Martín de Porres, de reconocimiento internacional. Hemos ido por el mundo cantando. Yo no soy un virtuoso de los instrumentos, tengo oído musical y puedo leer un pentagrama muy bien, pero yo solo toco la pandereta, que si bien esto puede parecer un instrumento tonto, pero es el que lleva el compás en el grupo. Entonces no es tan tonto al final. Y es el que trata de llevar, digamos, la alegría. Es mi otro yo, digamos, ¿no? Es el que trata de llevar alegría en el grupo, hacerlos que estén siempre alegres, felices, alegrar al público, ¿no? Y con eso pero hicimos algo importante con nuestra tuna. No solamente cantábamos canciones españolas, sino pusimos una música distinta en las tunas, que fue nuestra música peruana y música latinoamericana. Y fuimos la primera tuna en cruzar el charco, en ir a Europa, y llevamos nuestra música. Y ahora las tunas europeas tocan valses peruanos, tocan guainos, tocan música paraguaya, tocan música latinoamericana, ¿no? Boliviana, ecuatoriana, en fin, ¿no? Que antes eso era impensable, solo tocaba música española. Y ahora las tunas tocan música de todos lados. Se produjo una transculturación muy interesante en el mundo de las tunas, ¿no? Obviamente tocamos música española, a pesar que la tuna no necesariamente nace en España, nace en Europa en general, porque en los países europeos hay tunas en varios países, pero como nosotros fuimos colonia española, tocamos mucho música española, pero ahora mi tuna toca música de todos lados, ¿no? Ah, qué bien. Huguito, ya estamos llegando a la parte final del programa. Eh, Quiero hacer un pequeño ping-pong de algunas. Yo te lanzo una palabra o una frase y tú me respondes con palabras cortas, ¿no? Ideología, Pensamiento interior de cada persona, ¿no? canción preferida. Ideología, lucha de algo. Perdóname, no te escuché. Canción preferida, Es que son muchas, muchas. algunas. O género musical, No tengo un género determinado, porque me gusta la música, por ejemplo, el plebeyo, es una de las músicas un vals que me fascina. Me gustan los valses jaraneros porque me gusta bailar el vals, soy bailarín. Pero, por ejemplo, también en baladas me gusta Perales, tiene canciones muy profundas, Serrat, ¿no? Silvio Rodríguez, digamos, hay varios tipos de música. No tengo una en especial, digamos, ¿no? Que me gustan muchos géneros musicales. No me gusta las músicas, la fusión de algunos géneros, pero me gustan determinadas. Soy muy abierto a la música en libro general, ¿no? preferido, ¿no? Libro, O en unos tiempos del cólera me encantó, ¿no? García Márquez es uno de mis favoritos. Me gustó también Hemingway con eh, Por quién doblan las campanas, porque era un tema de guerra, de la guerra civil española. Me gusta Arguedas con El Sexto, me gustó mucho. Eh, eh, que es un clásico, ¿no? Sí. orador, orador, ¿quién te parece que, que- que puedes admirar o En mi reconocer caso, como un buen... oradores políticos, varios grupos. En el PPC teníamos a Mario Polar, teníamos a Bobby Ramírez Villar, Ernesto Laiza, brillantes, ¿no? Hablo de congresistas, no de líderes de partidos, ¿no? Bueno, porque si no, Bedoya Reyes era brillante, ¿no? En el APRA, hablo de los que yo conocía del Senado,
Luis Alberto Sánchez, Ramiro Prialé, me encantaba. ¿No? El mismo Carlos Enrique Melgar le podía decir, habla 3 horas porque tenemos que hacer tiempo, y él hablaba 3 horas de todo. No lo entendías nada, pero era brillante en su exposición, ¿no? En la izquierda, el mismo Manuel Prado, que si bien es cierto, no tenía una buena dicción, pero su oratoria o el mensaje que daba era interesante, ¿no? Cruzado, Julio Cruzado también era interesante. En Acción Popular, por ejemplo, Javier Bedoya, perdón, Javier Albo Landini, eh, Javier Díaz Orihuela, el mismo Manuel Ulloa, brillantes, ¿no? Carlos Cabies, me encantaba porque además se peleaba y al final terminaba abrazado de con quien se peleaba. Pero siempre estas discusiones eran, en el Congreso tiene discusiones muy alturadas, nunca se llegaba a la bajeza, ¿no? Inclusive ahora, a pesar de que no es la calidad de políticos expertos, no hemos llegado a la bajeza, a Dios gracias todavía. Líder, Por eso te digo que líder mundial, líder mundial. no, voy a parecer Miss, pero por ejemplo a mí me encantó, para mí un líder espectacular que unió y que casi llega a unir hasta religiones, Juan Pablo II. A mí me fascinó. Otro líder mundial, por ejemplo, que además tuvo la valentía de enfrentarse a un régimen difícil, a un momento difícil, Luther King, que luchó contra la diversidad racial tan fuerte que hay que todavía existe en Estados Unidos. Eh, Otro líder, a mí hasta Putin, que defiende su ideología y defiende su religión ortodoxa contra los musulmanes que quieren imponerse a veces en su país. Lo que se me viene a la mente ahorita. Bueno, Mandela, que también fue un luchador muy valiente, ¿no? Que luchó contra un régimen racista muy fuerte en su país, ¿no? Y me sorprende esto porque también aquí en Latinoamérica había un racismo no tan fuerte como en esos países, pero sin embargo, no recuerdo de líderes que hayan luchado contra esa diversidad. Quizás porque el racismo que hubo en el Perú no ha sido tan brutal como en estos países, ¿no? Tan discriminador o tan drástico, Última por no pregunta. decir canalla. Última pregunta, Hugo. Mujer que admires. Uy, varias. Mi mujer que me aguanta y que ha soportado mi régimen de trabajo por todos estos años y ha criado a mis hijos, los ha sacado adelante, una mujer excepcional. Mi mamá que es una mujer luchadora, fuerte, nos metió mucho nuestro amor por el país. Y ella tenía una frase que siempre le decía que es parte de la letra de una canción, ¿no? Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Y yo lo tengo. Y me siento orgulloso de ser peruano. Y mi papá, por ejemplo, que pudo haber sacado pasaportes europeos y cosas, le digo, ¿para qué? Yo soy peruano. Y peruano me voy a morir, ¿no? Y peruano se murió y él jamás intentó sacar pasaportes de otros lados. Claro, mis hijos a veces lo critican, pero él siempre sintió mucho orgullo de ser peruano. Entonces, mujeres que admiro, mi esposa y mi mamá. Qué bueno, Huguito. Bueno, Huguito, hemos llegado a la parte final. Quiero agradecerte en nombre de la Academia Iberoamericana de Ciencia Política y de la Taberna Política de este programa por compartir con nosotros estos minutos de tu experiencia, tu formación y ver tu calidad humana, que es importante porque a veces la política cosifica las cosas y hay detrás de un político o de un funcionario o de un actor político más humanidad de lo que a veces uno ve ante los ojos. Y es importante. Estos programas de la taberna van a hacer precisamente eso, cumplir el rol de mostrar al funcionario, al actor político, al personaje en su real dimensión. Y ese es el objetivo y creo que lo hemos logrado en esta primera entrevista contigo, Hugo. Te agradecemos y queremos hacer un brindis porque precisamente la taberna política tiene que ver con el compartir también no solamente el diálogo, sino también de algún licor, de algún vino, de algún pisco y algo tradicional y natural
natural del país, ¿no? Así Pero que, por Huguito, supuesto, yo estoy ahorita con un vinito blanco, a mí me encanta brindar, o sea, bonita. me encanta el pisco, no tenía un pisco a la mano, pero tenía un vinito blanco y brindo contigo, Bueno, con mucho placer. muchas gracias, Hugo. Un saludo para ti, para todas las personas que nos siguen en las redes, en el Face, en el Zoom. Y este programa va a seguir permanentemente ya con otros invitados. Y vamos a hacer a futuro, a través de la Academia Iberoamericana de Ciencia Política, los procesos de formación ciudadana y política. Estos programas tienen ese objetivo de un poco sensibilizar a la población respecto a temas tan importantes como la política, pero visto desde un ámbito más humano, multidisciplinario y no estrictamente político. Entonces creo que hemos cumplido ese fin, Hugo. Un brindis y un salud por ti, hermano. Salud, gracias por la invitación, Walter. Bueno, en este caso nos despedimos de nuestra audiencia. Gracias, Vanessa. Gracias, Omar, por trabajar con el equipo y a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes. Bien, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos. Salud. Gracias, Hugo. Salud.